coloquio de investigación en administración, la investigación en administración durante la pandemia. Este es el tercer y último día de este coloquio en el que nos presentamos ante la mesa temática la administración de recursos humanos, psicología en el trabajo y las organizaciones. Creo que hay un ya panorama muy amplio que se ha venido discutiendo en los 2 días previos a esta mesa, en donde nos hemos dado cuenta que justo la pandemia ha modificado una serie de comportamientos, patrones y formas de organizarse de la administración, tanto del sector público, del sector privado y del sector social, y creo que justo el tema de los recursos humanos, la psicología en el trabajo y las organizaciones va a redondear este panorama que hemos estado definiendo, en donde aparecen nuevas formas de organización, por ejemplo, de los recursos humanos en términos del home office, del teletrabajo, de entrevistas laborales en línea, reuniones virtuales, pero también podemos identificar nuevas formas de gestión del trabajo, tensiones organizacionales que se crean en torno a estas nuevas formas de funcionamiento y con ello algunos elementos en las organizaciones como el estrés laboral que creo vamos a estar señalando de manera insistente en esta mesa. Entonces, bueno, sin más preámbulo, lo que los invito a expresar sus dudas, comentarios sobre las participaciones que vamos a tener el día de hoy. Estaremos pendientes vía Zoom y vía Facebook Live. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a la maestra Marta Patricia López Garza con su presentación, Estrés y Liderazgo Emergente durante la Pandemia. Adelante, por favor, maestra. Sí, gracias, gracias. Muy buenos días a todos y todas. Hola, hola. Bueno, pues este 2020, este año de la pandemia, pues convergen por un lado el enclaustramiento y por el otro una inmersión digital. Por ejemplo, Zoom, que regularmente tenía o contaba con 30 millones de usuarios, a partir de la crisis están reportando 300 millones de usuarios. Eso nada más Zoom. Creo que la tecnología nos ha brindado grandes beneficios. Sin ella, en este momento, no podríamos estar conectados, no podríamos seguir con nuestro trabajo, con los estudios. Sin embargo, también ha traído repercusiones desfavorables. ¿Por qué? Porque no solo se ha usado, sino se ha abusado de ella. Entonces, pues todos hemos estado sometidos a periodos largos de trabajo a través de estos medios digitales y tuve la oportunidad de compartir en diferentes seminarios con directivos de recursos humanos de diferentes empresas nacionales e internacionales. Y me llamó mucho la atención lo que ellos nos compartieron y algo de eso les quiero yo transmitir. Primero, una interrogante. ¿Qué hemos perdido las personas? Pues creo que lo primero que hemos perdido es libertad. Libertad para salir a la calle, libertad para viajar, libertad para realizar actividades culturales, libertad para ver a nuestros amigos cercanos y poderlos abrazarlos y besarlos, pues no hemos podido hacer nada de eso. Otras personas, aparte, han perdido el empleo. Vimos en las recientes noticias de un par de semanas atrás que 1 millón de MIPYMES cerraron. Otras personas, desafortunadamente, han perdido la vida. Y creo que nos gobierna la incertidumbre. También hemos perdido la certeza del futuro. ¿Qué ha provocado el home office? Yo creo que cosas
muy positivas porque hemos tenido aprendizajes nuevos en poco tiempo. Y lo digo por mí, porque nunca me veía yo dando clases remotas y he tenido que hacer aprendizajes, he tenido que desempeñar nuevos roles y creo que una gran parte de las personas, no nada más en el ámbito educativo, han tenido que hacerlo. Desafortunadamente, este enclaustramiento prolongado y este trabajo a través de las tecnologías han causado problemas en la salud. Hemos estado sometidos a periodos intensos de estrés y ha habido repercusiones ya en la salud física y en la salud mental. El subsecretario de Prevención de la Salud en México, Pablo Curi, nos habla de un nuevo término, del burnout pandémico. Dentro de la psicología, el burnout es muy familiar, pero yo no había escuchado el burnout pandémico, que hace poco empezó a hablar de él y que se caracteriza, entre otras cosas, por la irritabilidad, la angustia, la ansiedad que están experimentando las personas, la incapacidad de convivir ya hasta con la familia y cómo esto ha provocado, en el caso de las mujeres, que asuman cada vez mayores roles, se invadió su espacio laboral, ya está trastocado, y una ejecutiva comentaba que no sabía qué hacía, si tenía que ser la maestra de su hijo y apoyarlo para sus clases virtuales, y que al mismo tiempo tenía que enlazarse en una conferencia virtual con su jefe en donde ella trabaja. Entonces han sido obviamente periodos de mucho estrés continuo y esto pues se está replanteando ya pues cómo va a ser la salud mental. Dice la Organización Mundial de la Salud que en el 2030 va a ser uno de los rubros que primero se van a tener que atender. Los directivos nos dicen que ante esta crisis ellos han tenido que desempeñar nuevos roles, que tuvieron que hacer una ruptura tradicional con los esquemas que venían manejando y que tuvieron que demostrar fortaleza, resiliencia, confianza y que el liderazgo está totalmente orientado hacia la gente, que aparte de cumplir sus jornadas de trabajo exhaustivas, que han tenido que trabajar el triple, porque terminando su jornada han tenido que realizar videos de todo tipo que tienen que socializar con los trabajadores, desde cómo cuidarse para prevenir y no contagiarse, cómo manejar el estrés, cómo desarrollar resiliencia, cómo ahorrar, porque a mucha gente la despidieron y los que se quedaron tuvieron reducciones de salario. Entonces, ¿cómo poder enfrentar todo eso? ¿Qué pasó con ellos? Pues que también se enfermaron, cayeron después de un periodo largo de estrés y de presiones y de trabajo exagerado. Y esto es común que pase, porque nosotros estamos acostumbrados a una cotidianidad. Cuando se rompe la cotidianidad, se rompe la homeostasis del organismo. Y entonces el sistema nervioso autónomo empieza a mandar una serie de señales de alerta. Entonces la gente empieza a somatizar, vienen las enfermedades psicosomáticas, las gastritis, las colitis, las dermatitis, todo lo que termina en itis es lo que se empieza a manifestar. Pero esto puede convertirse en un problema mayor
Y entonces el síndrome pues más drástico justamente sería el burnout, que sería ya un síndrome de fatiga crónica exagerada, con trastornos muy severos a nivel de memoria, de concentración, de insomnio, de problemas de contracturas musculares, etc. Entonces, lo que ellos comparten que hicieron fue retomar sus hábitos, o sea, ya no alterar las rutinas acostumbradas de vida, no alterar los horarios del sueño, retomar el ejercicio, aunque sea dentro de la casa, si no se puede salir o no se puede ir al club. Aprendieron a manejar la respiración. Algunos de ellos les funcionó el yoga y la meditación. También el hacer actividades lúdicas dentro de la casa, no, dicen, no todo es trabajo, no podemos estar todo el día pegados a la computadora. Tenemos que hacer pausas dentro de estas jornadas extenuantes, y sobre todo la alimentación. A la gente le da en estos periodos de estrés de empezar a comer comida chatarra poco nutritiva, y esto es algo que también es muy nocivo para la salud. Entonces, bueno, creo que todo esto que ellos comparten es muy acertado, y que muchos de nosotros y de nosotras también empezamos a hacer para, pues para estar justamente vitales y activos y seguir funcionando en nuestra vida cotidiana dentro de todas las limitaciones que, pues que esto implica, ¿verdad? 3 minutos, Y profesora, ya por para favor. finalizar, a mí me gustaría decir y comentar que a veces exigimos mucho a la vida y siempre estamos deseando y deseando más cosas que no tenemos, y nos olvidamos de agradecer. Yo los invito a que todos los días, antes de irnos a dormir, agradezcamos lo que tenemos. Tenemos un trabajo muy valioso, no lo hemos perdido. Estamos aquí, tenemos vida y tenemos salud, tenemos familia, entonces, pues no nos olvidemos de eso, ¿no? Dentro de la crisis tenemos cosas muy valiosas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Marta Patricia López Garza. Bueno, continuamos con esta segunda participación del maestro Luis Ernesto Navarro Guzmán con su trabajo que lleva por nombre Singularidades históricas en el proceso de gestión de trabajo. Adelante, por favor, profesor. Creo que no lo escuchamos. Creo que sí, está desconectado su micrófono, profesor. Ahí, ¿me Ahí escuchan? está. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ya lo escuchamos. sí, Luis. Ya. El trabajo, ya el compañero lo mencionó, singularidades históricas en el proceso de gestión del trabajo. Singularidad en el sentido de caracterizar o detallar qué hechos distinguen un tema de otro, o bien en este caso, una época de otra, o de unos procesos ocurridos con otros procesos que están en marcha. Entonces, esas características. Esto a raíz de que en la globalización ha generado, ya sabemos, cambios muy radicales, la globalización en general, ¿no? Antes nuestros países vivían, no solo nuestros países, todos los países vivían mirándose hacia adentro y muy poco hacia afuera.
Hoy esa globalización comenzó primeramente con una globalización económica y con ello, por supuesto, otras situaciones que creó, como la globalización cultural, tecnológica, etc. Pero el asunto es que nos hemos propuesto nosotros ver cómo se puede responder a interrogantes sobre las opciones y definiciones del desarrollo latinoamericano, en el sentido de que ello implica análisis amplio y sistemático de estos grandes cambios ocurridos en la última década del siglo XX y comienzo del siglo XXI. Por supuesto, a ello hay que sumarle a todos los cambios que se mencionarán, hay que sumarle los nuevos cambios y efectos que está teniendo la pandemia. Es decir, ya Patricia nos mencionó efectos muy severos, primero la pérdida de gran cantidad de vidas, y luego en el terreno económico la pérdida de fuente del trabajo y problemas que van a venir muy severos, como por ejemplo que mucha gente va a perder el trabajo y no lo va a recuperar, porque ya ese trabajo lo están haciendo las computadoras o las máquinas, ¿no? Entonces van a desaparecer muchos puestos de trabajo. Y por otra parte, para solo señalar el dinamismo de estos cambios, tenemos que ya vemos una luz al final del túnel, que es la vacuna, lo cual también va a traer problemillas de adaptación, por lo menos durante un largo tiempo, en el sentido de que unos vamos a estar vacunados y otros no. Es decir, unos vamos a ser infecciosos y otros no. Entonces, eso va a cambiar sustancialmente en las relaciones, además, las relaciones humanas, ¿no? Bueno, la comprensión de estos cambios se trata de hacerlo para ayudar a encontrar opciones para orientar el desarrollo en términos del llamado nuevo orden internacional. O hoy, señalando post-pandemia. Estos grandes cambios por lo menos sugieren sostener que las tendencias de estos fenómenos apuntan a constituirse en sus proyecciones al futuro en las más grandes transformaciones del acontecer económico, social, político, medioambiental y particularmente tecnológico. Y quizás, como se plantea en algunos ámbitos, en un radical cambio civilizatorio. Es claro que no es sencillo llegar a posturas definitorias desde distintas perspectivas y de cada adscripción ideológica, lo que se traduce en explicaciones diferenciadas por lo que ocurre en el campo internacional y sus efectos en los campos del conocimiento y medio ambiente y cultural, así como en la particularidad que a nosotros nos interesa, particularmente en la gestión del trabajo. De igual manera, ocurre con criterios distintos respecto a elecciones prioritarias de información y de elementos analíticos que permitan un exhaustivo análisis de la situación. Entonces, se ha procurado expresar una visión de los principales hechos acaecidos en el mundo, hechos de cambios que han provocado cambios y que tienen sus tendencias gruesas en el campo de la gestión laboral. Ello haciéndose cargo de unos condicionamientos
decisivos en las relaciones de transformación del capitalismo y en la profundidad que sugieren las relaciones de dominación, en los patrones de división internacional del trabajo y en el papel que pasan a desempeñar los países periféricos, y en la organización del funcionamiento del capitalismo mundial. Procesos que se relacionan fuerte y estrechamente interactuando como elementos causales los unos y como receptores los otros. Como un bosquejo general, podemos decir que los grandes descubrimientos científicos y tecnológicos parecieran ser obras de los hombres individuales, o sea, de genios, ¿no? Pero la realidad nos desmiente y podemos afirmar que siempre ha sido la necesidad económica la encargada de preparar y provocar los grandes hallazgos y desarrollos, y con ello ha generado grandes cambios. En este sentido, se podría afirmar que las innovaciones tecnológicas del capitalismo no pueden ser externalizadas ni abstraídas de los procesos de tensión social en los cuales se realizan, ¿no? Es decir, los cambios tecnológicos en la economía nos provocan, por supuesto, grandes tensiones en la administración del trabajo y en la administración, por supuesto, de la economía. Así, la tecnología es un aspecto de estos procesos en conflicto y por ello se puede considerar que no es un elemento aséptico ni neutro, así como el desarrollo tecnológico, al igual que los demás aspectos involucrados en el desarrollo social, están marcados ellos por el esfuerzo siempre necesario y contradictorio del capital para controlar y gestionar el trabajo humano. O sea, aquí hay que recordar que en economía tenemos tres sectores de la economía: el primario, secundario, terciario. El primario es el trabajo, segundo el capital y el tercero los recursos naturales. Entonces, históricamente siempre ha sido contradictorio el área del trabajo con el capital, ¿no? Pero hoy día entra a tener un factor primordial en esta trilogía que son los orígenes de la producción, pasan a tener un papel principal, los recursos naturales, ¿no? Porque el capital propone el crecimiento económico infinito, ¿no? Crecer, crecer, crecer. Pero resulta que los recursos naturales de los cuales el capital se provee son finitos. Entonces, el crecimiento infinito tiene que tener un fin. ¿Cuándo? No lo sabemos. Hoy hemos experimentado uno de ellos, la supresión, por ejemplo, del uso de las bolsas plásticas en los supermercados, que lo podemos ver como una bagatela, pero no es tan bagatela, porque ello ha causado ya desocupación en la industria del plástico, ¿no? Y esto va a seguir en términos de dejar el plástico en desuso, porque estamos destruyendo el planeta, ¿no? 3 minutos, por favor, profesor Ernesto. Voy. Aproximadamente. Ya. El prefordismo, los trabajadores durante el prefordismo, esos trabajadores eran el maestro, el artesano, ¿no? Poseían un acervo de conocimiento y de experiencia productiva. Ahora, con el advenimiento del fordismo, son despojados de la parte administrativa y gestionaria de esas actividades. Estos trabajadores son los que irrumpen conjuntamente con campesinos desempleados como mano de obra no calificada al sistema fordista de producción para ejecutar tareas simples y fragmentadas en cadenas productivas.
Por lo tanto, quedan desprovistos de cualquier capacidad de negociación, ya que perdieron el instrumento que les era útil para negociar, es decir, su sabiduría. De esto se puede sostener que el Estado interviniera como instrumento proveedor de protección a estas masas trabajadoras, actuando además como mediador en las negociaciones con la contraparte interesada, o sea, los dueños del capital. Procesos que finalmente han producido una red jurídica y política expresada en leyes laborales, seguridad social, educación, salud y fomento de la organización sindical. O sea, esto originó algo muy importante que ha sido el pacto social entre los sujetos de la producción. Las diferentes combinaciones de estos factores han generado cambios muy importantes en las relaciones sociales de producción, los que han tenido a su vez consecuencias trascendentales sobre la composición de los grupos que viven de su trabajo y el desarrollo de las agrupaciones sindicales. Es posible afirmar sin controversia que el sistema económico capitalista de algunos países industrializados ha desarrollado nuevos modelos de producción, distintos del modelo norteamericano taylorista fordista, y que se le ubican en el denominado post-fordismo, y que comienza aproximadamente en la época de los años 1970 con la crisis del petróleo, expresado con el comienzo de la crisis económica que llega hasta nuestros días. Semejantes modelos nuevos son presentados desde las más diversas ópticas como el comienzo de una nueva época. A esto por ahí le suelen llamar el capitalismo social, ¿no? Es Un más, minuto, por favor, profesor, para cerrar. Voy, gracias. Es más, pues quizás la humanidad asiste a un cambio radical civilizatorio llamado el postfordismo, sociedad industrial, sociedad del conocimiento o de la información. Y el intento de reeditar un nuevo pacto social, llamado keynesiano también, entre el capital y los trabajadores, más o menos semejante al de la época del fordismo, se pone nuevamente de manifiesto. Y se sostiene que con ellos acabaría con el antagonismo social, inaugurando una nueva etapa de convivencia de estos segmentos sociales antiguamente llamados antagónicos, o sea, el antagonismo capital-trabajo. Por supuesto sigue esto, pero dado el tiempo me quedo hasta ahí, entonces, porque cierra bien ahí. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Maestro Luis Ernesto. Continuamos con la participación del doctor Arturo Pacheco Espejel con su presentación, la administración como manejo de las tensiones organizacionales. Adelante, por favor, doctor. Bien, gracias. Bueno, espero ser conciso y no pasarme del tiempo. ¿Tengo cuántos minutos? Más o menos 13 minutos. Contando, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, voy a hacer uso de una presentación para hacerlo más ágil. Diría lo siguiente de entrada. Lo que voy a exponer es una propuesta de visión de las organizaciones, de entendido de las organizaciones y de su administración con o sin pandemia. Es decir, creo que hay algunos problemas, como vamos a ver, en el entendido de la organización, según yo, ¿verdad? Entonces, creo que el mundo administrativo está de cabeza. Si vemos estos tres ejes. La organización se entiende generalmente en la mayoría de la literatura, no solo en la UAM, sino en otras universidades, como una máquina
que se rige por criterios de eficiencia y efectividad. Las personas son consideradas recursos, y se dice recursos humanos. Y la gestión, entonces, como consecuencia, es decir, la administración, la gestión, pues consiste en aplicar técnicas universales. Me parece que esto está equivocado. Y necesitamos, y yo pongo en la mesa mi propuesta, reflexionar no quiere decir que sea la única, ni hay que discutirlo, hay que debatirlo, pero llamo la atención de que es el de organización bien. La organización, todo va a depender para poder administrar organizaciones, depender de... Profesor Arturo, ¿se apaga su cámara para que tengamos mejor audio? Bueno, creo Creo que ya lo perdimos. que no alcanza tu red, a lo mejor que tienes conexión a internet. Apaga tu cámara y puedes presentar tus diapositivas y dialogar. Está apagado su micrófono, doctor. No, sigue apagado su micrófono. Ya. Sí, ya lo escuchamos. Entonces, decía profesor, yo... le sugerimos que pueda apagar su video para que no se corte la transmisión. Correcto. Y mejora la señal. Bueno, a ver si se escucha. Cuando se pase esto ya. Ahorita me escuchan, ¿verdad? Sí. Bien, entonces yo veo tres grupos de entendido de la organización: la funcionalista, la comprensiva y la dialéctica. La funcionalista, máquina que aplica técnicas para hacerla más eficiente. La comprensiva habla de un ente social como una construcción social y se usan técnicas cualitativas para entender a la organización, básicamente, comprensión. Y la dialéctica usa técnicas cuantitativas y cualitativas para entender, y yo aquí propongo a la organización como una red de tensiones. Entonces, ¿qué tenemos? Sí se ve, ¿verdad? Sí. Comparé el enfoque funcionalista con el complejo. El funcionalista es el dominante, el tradicional, y ¿cómo ven al fenómeno organizacional estas corrientes que caen en este grupo? Como un ente social apolítico, como un proceso racional, mecánico, parcial, y yo creo que ingenua y romántica, y el supuesto y de la práctica es en forma silvestre. Retomo una técnica y la aplico, sin reflexión. Yo propongo esta visión compleja de la organización y que estoy retomando otros autores, obviamente, y considero que se requiere un resignificado de la praxis administrativa, una resignificación de la praxis administrativa. Bien, esto lo paso, pero lo que quiero decir aquí con los lentes es que todo administrador debe contar con una visión, una cosmovisión, de hecho cuenta, unos referentes teóricos, una experiencia práctica y unas intenciones. Por lo tanto, la praxis administrativa, investigativa, administrativa, hablemos, no es neutral.
El conocimiento que se produce con nuestras investigaciones está preñado de nuestra visión, de nuestras teorías, de nuestra experiencia y de nuestras intenciones. No voy a decir negras intenciones, intenciones. Entonces, creo que metodológicamente hay que distinguir niveles. A veces caemos en copia y pego. Luego pensamos que con saber de teoría ya resolvimos el asunto. Pero se trata de teorizar el saber. Es decir, teniendo teoría, sí, pero teorizarlas en la práctica. Bien. Entonces, hablando de la organización, en mi opinión, el corazón de las organizaciones son las relaciones sociales. Y si yo parto de ahí, entonces puedo desglosar qué es una organización y qué es administrar una organización. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos, lo que van a administrar es realmente relaciones sociales. Sí, también conocimiento, tecnología, dinero, etcétera, pero fundamentalmente son relaciones sociales. Complejo, ¿eh? Y justamente en nuestras escuelas de administración no nos dicen esto y por lo tanto no les damos elementos a los alumnos para que puedan administrar relaciones sociales. El centro, relaciones sociales. ¿Qué es tensión? Pues conjunto de fuerzas, creo que está claro. Ajá. Y entonces llego a mi concepto de organización. Sé que esto del inframundo saca ronchas. Lo repito y lo sostengo. En mi opinión, debido a las relaciones sociales justamente, las organizaciones son producto de la convivencia de dos mundos. El mundo material, cuantitativo, entre comillas, objetivo, y el inframundo de lo simbólico, lo cualitativo, lo interpretativo, que conviven ahí. Yo hice una línea, pero es para efectos gráficos de representación, pero realmente están conviviendo estos dos mundos. ¿Qué nos enseñan en las escuelas de administración? ¿O qué enseñan? Generalmente Seguimos con problemas de comunicación, doctora. Etcétera. Doctor, se está congelando Bien. lo que está comentando. Esto da lugar entonces a tensión. Voy a quitar mi video. Sí, por favor, para que se pueda mejorar. No lo escuchamos, Ya, doctor. ya está, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Sí. 3 Bien. minutitos, por favor, para cerrar, doctor. Sí, bueno, entonces yo veo 4 tensiones fundamentales que hacen, no es una descripción, sino considero que las tensiones son justamente la fuerza vital de las organizaciones y tienen lugar entre objetivos de la organización que se dan en el mundo material y expectativas de los actores, que no necesariamente corren por el mismo carril.
si vemos la UAM, es una organización, tiene una ley orgánica, tiene objetivos, y yo considero que algunos profesores y muchos alumnos no conocen esos objetivos y tienen sus expectativas válidas, pero ahí hay una tensión. Lo que quiero hacer ver es que hay una tensión. Lo mismo con los procesos de transformación material y tensión con los procesos simbólicos. Es decir, cuando yo doy una clase, también estoy generando sentido o tratando de generar sentido, y los alumnos lo mismo. Y la estructura tiene que ver con lo sabemos, con las líneas de dirección, de mando, atribuciones, puestos, etcétera. Y la cultura es la que se genera y entran en contradicción, en tensión. Y finalmente la tensión política entre los intereses de los actores. Esto es justamente, muy rápido, lo que le da movimiento, dinámica a las organizaciones. Y entonces, si eso es organización, pues administración se reduce al manejo de las tensiones. Y yo le llamo riendas. ¿Qué tengo que hacer? Estrategizar objetivos, incluyendo expectativas, mejorando procesos, generando sentido, configurando estructuras y vigorizando culturas. Y entonces tengo una definición de dirección o administración de las organizaciones. Es un proceso, como dice ahí, si lo alcanzan a ver, y quiere decir que es un problema, un proceso técnico, estratégico, político y estructural. En cada organización, estas tensiones se manifiestan de diferente manera. Un minuto para cerrar, por favor, doctor. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a cerrar con unas conclusiones. Bueno, este sería el cuadro, ¿verdad? Ya no tenemos una máquina, sino una construcción social tensionante. Ya no son recursos humanos, son productores y producto de relaciones sociales, los actores. Y ya no se trata de aplicar técnicas, se trata de manejar las tensiones. Tengo ahí un perfil dado esto, un perfil de administrador y reflexiones finales. La organización es un producto social. Inicia y termina con relaciones sociales. La praxis directiva es en esencia un acto político. Político en el términos de, creo que todos entendemos, de relaciones de poder, etcétera, etcétera. No de, soy de una tendencia político-electoral X o Y. La praxis directiva se reduce a acciones encaminadas a manejar y disminuir las tensiones. El corazón de la praxis es la negociación. Y la praxis exige un enfoque crítico. La negociación, termino ya con esto, la negociación. Urgente que a nuestros alumnos les demos, pero no en forma salpicada, ¿verdad? No en forma aislada, sino en una visión integral, elementos para saber negociar intereses. Fundamental. Gracias. Gracias, doctor Arturo Pacheco, por su participación. A continuación pasaremos con el maestro Raimundo Soto Sánchez con su trabajo Desafíos de la Administración durante la pandemia de COVID-19, los excesos organizacionales y sus efectos en la gestión de personas. Adelante, por favor, maestro. Está desactivado su micrófono. Micrófono, sí. Muchas gracias. Buenos días. Disculpen, tuve algunas dificultades de conexión. Voy a compartir mi pantalla rápidamente para fines de proceder a la presentación. ¿Y cuánto tiempo se dispone? 13 minutos, por favor. 13 minutos. Bueno, vamos, ya me fui a las conclusiones. Yo creo que hay que empezar, ¿verdad? Hay que ir al inicio.
Bueno, pues yo lo que quise observar como propósito de investigación en el marco de mi proyecto es justamente pues los orígenes de esta situación de la pandemia, entenderla un poquito, qué características tiene, qué medidas tomó el gobierno de México para atemperar o para mitigarla y analizar cómo respondieron las organizaciones a la emergencia sanitaria. Y tomando el caso de la empresa Electra de Grupo Salinas, ¿no? Entonces, esa fue mi intención. Bueno, como saben, la pandemia surgió en China y el 11 de marzo de este año la Organización Mundial declaró la epidemia como una pandemia y que pues otro elemento importante es que pues, la crisis de salud sigue todavía en su apogeo, ¿verdad? No baja, ¿no? No se reduce. En México se dio el primer caso de COVID el 28 de febrero por unas personas que viajaron a Italia y se contagiaron justamente en ese país, ¿no? Entonces, entre las medidas que tomó el gobierno, todos las conocemos, pero lo importante acá es que pues, el gobierno de México tardó en reaccionar, ¿no? Muchos funcionarios, incluido el propio presidente, pues se negaron a reconocer la gravedad del contagio, ¿no? Y de hecho, pues toda la polémica, ¿no? De que no use el cubrebocas y que no tome las medidas necesarias para, pues, influir o orientar a la población. Como saben, se suspendieron las clases, la SEP y la Secretaría de Salud en marzo, abril. La Secretaría de Salud tomó la medida de la Jornada Nacional de Sana Distancia y se cierran las fronteras con Estados Unidos, sobre todo la parte que tiene que ver con el turismo y los viajes no esenciales. El 30 de marzo se declara la emergencia sanitaria en el país, se suspenden actividades no esenciales, se extiende la jornada de sana distancia y de manera importante se recomienda que las personas mayores de 60 años no deberían de ir a trabajar, no deberían presentarse en sus lugares de trabajo, sino hacer home office a distancia, ¿no? En abril surge la tercera fase de la pandemia, se mantiene la sana distancia, se invita a una cuarentena generalizada de la población, se suspenden las actividades de los centros de trabajo y pues evidentemente también se da la indicación de que los centros de trabajo deberían parar sus actividades laborales, ¿no? Ese es todo el mes de abril que pues prácticamente fue la tercera fase, ¿no? Para ello, pues me di a la tarea de investigar cómo es que las organizaciones responden a esta problemática y tomé el grupo de una de las empresas del grupo de Salinas Pliego. Bueno, hay un poco que también, pues es una empresa que tiene pues, su división comercial que ofrece electrodomésticos y también tiene su brazo financiero a través del Banco Azteca y de pues Afore y tiene que ver con Seguros Azteca y demás, ¿no? Tiene pues una presencia en México, Guatemala, Honduras y otros países de América Latina y bueno, pues es un grupo importante. Entonces su influencia es importante en términos laborales y en términos de presencia en el mercado. Como saben, es una empresa que se dirige a la base de la pirámide socioeconómica, ofreciendo productos electrodomésticos y la parte financiera. Sin embargo, el todopoderoso de esa empresa, el dueño Ricardo Salinas, tomó la decisión de que sus empresas continuaran trabajando, que no pararan. La argumentación que encontramos es que él planteaba que el COVID no es una enfermedad grave, que su índice de letalidad es bajo, sobre todo entre la población joven, que el ritmo de contagio es también bajo, que 8 de cada 10 personas que se contagian no presentan síntomas o estos son muy leves.
La mayoría de las muertes se presentan en personas mayores de 60 años que presentan problemas también de salud de otra naturaleza, ¿no? Entonces dice que él dijo a sus empleados que la mayoría vive al día, por lo que necesitan que la economía no se detenga y que su empresa ofrece productos de primera necesidad y que son esenciales, ¿no? Entonces, pues todas sus empresas se mantuvieron abiertas, ¿no? Incluso el empresario señaló que las personas no van a morir por coronavirus, sino más bien de hambre, ¿no? Entonces los empleados se vieron ante la obligación, se vieron obligados a acudir a sus horarios habituales de trabajo y pues la empresa cayó en incumplimiento de las disposiciones que tomó el gobierno, las autoridades sanitarias, de suspender actividades, ¿no? Y obviamente pues hubo empleados que se contagiaron, muchos y pues incluso algunos que perdieron la vida, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de hacer entrevistas telefónicas. Aquí quiero agradecer mucho a nuestros egresados de la universidad, no solamente de administración, sino de otras carreras que aceptaron hacer estas entrevistas y dar esos testimonios, ¿no? Y en lo general, pues dan cuenta de que pues la empresa no se preocupa por el personal. De hecho, muchos de los empleados pues tuvieron que seguir trabajando por razones, por necesidades, ¿no? Pero que siempre estaba latente la posibilidad de contagiarse y que ellos a su vez contagiaran a sus familiares. De hecho, muchas personas que trabajan en Elektra tuvieron, cuando llegaban a sus casas, se aislaban de sus esposas o de sus esposos y de sus hijos con tal de no contagiarlos, ¿no? Entonces, obviamente hay una inconformidad con la empresa que claramente pues no se preocupa por su gente, ¿no? No se preocupa por las personas. Entonces, la empresa practica un sistema de dirección entre la indiferencia, el autoritarismo y la explotación, ¿no? Es una empresa que pues no les permitió a sus trabajadores, a pesar de que podían muchos de ellos hacerlo, trabajar desde casa, ni tener horarios escalonados, ni guardias, ni les dio vacaciones al personal, con eso les digo todo, ¿no? Entonces se vieron obligados a trabajar, ¿no? Para pues, conservar sus empleos, ¿no? Entonces es una empresa que evidentemente explotadora, que tiene un sistema de dirección burocrático, la comunicación fluye de arriba hacia abajo, sin posibilidad de participación del personal, hay la amenaza, el temor, que si faltas, pues te despido, etcétera, ¿no? Entonces es realmente una situación, un clima laboral y de trabajo, pues muy, muy pésimo, muy por los suelos, ¿no? Entonces, pues de alguna manera nos preguntamos en este trabajo que hicimos, que se va a publicar, nos preguntamos por qué esa empresa respondió violentando las medidas sanitarias y las decisiones que tomó el gobierno. Y no lo explicamos, entre otras razones, por los vínculos que tiene Ricardo Salinas, con el gobierno, ¿no? Ustedes saben, en los 2 años que lleva este gobierno, Ricardo Salinas se ha convertido en el segundo hombre más rico de este país, después de Carlos Slim. Ricardo Salinas también forma parte del Consejo Asesor Presidencial y obviamente pues todas sus empresas se han beneficiado de los contratos que da el gobierno, ¿no? Para manejar los programas sociales, ¿no? Del gobierno López Obradorista, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas de educación básica y media, las personas adultas, todo lo manejan a través de Banco Azteca, de esas tarjetas y beneficios que tiene la empresa de Grupo Salinas. O sea que no solo realmente regala dinero a las personas, sino también provoca que ciertos grupos de su preferencia empresariales pues se beneficien, ¿no? Obviamente la SEP está a cargo hasta ahora de un ex empleado de Salinas, que presidía la Fundación Azteca. Entonces, en ese sentido, pues también la SEP le dio contratos a este grupo, ¿no? Para manejar la cuestión de los seguros, para manejar la cuestión de pues de la protección, digamos, de beneficios de contratos
que se benefició la empresa del Grupo Salinas. También el gobierno de la Ciudad de México otorgó contratos para entregar pólizas de seguro que cubren accidentes de policías y funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, es 3 una... minutos, por favor. No quiero extenderme más, el trabajo. Sí, ya estoy en las conclusiones, gracias. Evidentemente, pues una empresa que no cumplió las medidas, las disposiciones que se dieron de sanidad, no le preocupó su personal, y es la cruda realidad. Ahora sí que nosotros acá practicamos, teorizamos en torno a la intención de tener una administración más humana, más responsable con el ambiente, donde se respeten los derechos, donde haya equidad, igualdad de oportunidades, y la realidad es muy cruda, ¿no? La realidad nos indica que allá afuera los criterios eficientistas, los criterios productivistas, el dominio, el control de los trabajadores, el ejercicio del poder, pues es a todas luces muy claro, y más cuando se tiene el apoyo del gobierno de esta administración, ¿no? Entonces, las decisiones y actitudes de prepotencia y autoritarismo que el empresario ha mostrado a sus empleados se pueden explicar, entre otras razones, por las vinculaciones que tiene con el actual presidente de nuestro país, ¿no? Es parte de la explicación por la cual creemos que Grupo Salinas y todos sus negocios, Total Play, Tiendas Neto, Azteca, TV Azteca, etcétera, pues tienen un privilegio en estas circunstancias. Entonces, la realidad choca con lo que a veces venimos trabajando en nuestros espacios académicos y nuestras intenciones y reflexiones teóricas que hacemos sobre lo que es la organización, sobre lo que se hace en la organización, la forma en la cual se desempeñan, la forma en la cual fijan sus objetivos y la forma en la cual siempre terminan perdiendo, pues, los empleados, los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Raimundo, por su participación. A continuación pasamos con la participación del doctor José Luis Arazúa Vilchis, con su trabajo Aproximaciones a la práctica de la administración de personal en las organizaciones durante la pandemia de COVID-19 en 2020. Adelante, por favor, doctor. Gracias, doctor Leonel. Buenos días a todos. Bien, el trabajo que traigo a compartir con ustedes, como bien lo dice Leonel, es una aproximación a la práctica de la administración. Creo que se ha visto en esta mesa que estamos en una sintonía similar. Este trabajo está dentro de mi proyecto de investigación, que es la Administración de Recursos Humanos, Acepciones, Prácticas y Resultados. Esta cuestión de acepciones, pues precisamente porque en algunos lugares la llaman recursos humanos, en otra capital humano, en otra personal. Entonces muchas veces se convierte precisamente en una serie de eufemismos que simplemente se utilizan para suavizar este trato muchas veces inhumano. Entonces este trabajo pues consta precisamente de tratar de encontrar estas discrepancias entre lo ideal y lo real. Una cosa es lo que dicen los libros, la teoría, otra cosa distinta es lo que se está enmarcado en la legislación, y otra, por supuesto, pues lo que hay en la realidad allá afuera, ¿no? Entonces, la intención de esta investigación pues es precisamente aproximar a quién, a quien es producto o resultado de nuestro trabajo, a nuestros estudiantes, porque son ellos quienes colaboran en esta investigación. Entonces, el objetivo general de todo el proyecto, pues es analizar la contribución, ¿sí?, del uso de las técnicas e instrumentos de esto que se llama Administración de Recursos Humanos en 3 vertientes. En el resultado de las organizaciones, esto que se conoce como eficacia, ¿no?, el logro de los objetivos; el desempeño de sus trabajadores en cuanto al uso de los recursos, que algunos lo relacionan con la eficiencia, otros con la productividad, pero también está esta otra parte, ¿no?, de qué tanto contribuye esta disciplina en el desarrollo de personal, esto que conoce mucha gente como la calidad de vida laboral, ¿sí? Entonces,
La administración de recursos humanos como disciplina, pues es toda una serie de actividades que para efectos de nuestra licenciatura se imparten 5 actividades en Recursos Humanos 1 y 5 actividades en Recursos Humanos 2. ¿Sí? De todas estas, este trabajo en particular, ¿sí?, revisa esta contribución de la administración de personal en materia de capacitación y de evaluación del desempeño en dos vertientes, con respecto a su importancia y con respecto a su frecuencia. Es una investigación de carácter cualitativo que se apoya en entrevistas estructuradas. Estas entrevistas las realizan los alumnos con el empleo de cuestionarios diseñados en la escala de Likert, ¿sí? Y que anteriormente, ahora sí que antes de todo esto que ya han mencionado, que no vale la pena abundar en ello, en esto que le llaman pandemia, ¿sí? Anteriormente el alumno acudía a una empresa elegida por el alumno o la alumna, incluso se le daba una carta de presentación por medio ya sea de la jefatura o de la coordinación de nuestro departamento, para que le dieran acceso a la empresa y pudiera entrevistarse él con alguien del área de recursos humanos. Pues obviamente con esta situación se cerraron las puertas de las empresas, pero de alguna manera facilitó este trabajo para el alumno, ¿no?, que es lo que importa en este caso. Porque ahora el alumno entrevista a un familiar, ya sea papá, mamá, el abuelo, primo, hermano, y la única condición es que el entrevistado haya tenido una relación laboral. Esto es lo que todos conocemos como una relación de trabajo personal subordinado, en la que se recibe un salario a cambio de este esfuerzo físico o mental, ¿sí? Entonces, bien, esta entrevista no es nada más llenar el checklist, ¿no?, el cuestionario, que le llenar ahí los ovalitos de la respuesta, sino que lleva un proceso más completo e interesante, creo yo, para el alumno, porque el alumno tiene que tener bien claros los conceptos que va a manejar con su pariente, conocido, amigo, lo que sea, ¿sí? Y, por ejemplo, si va a hablar de capacitación, el alumno o la alumna le debe de quedar bien claro la diferencia entre capacitación, adiestramiento, lo que es una comisión mixta de capacitación, cómo se presupuesta un programa de capacitación, etcétera. Esto es, se prepara el estudiante para realizar la entrevista y bueno, pues no le queda otra más que hacer un buen papel, ¿no? Entonces, bien, ¿cuál es la muestra de estas entrevistas para esta investigación en particular? La realizaron, repito, los alumnos de Recursos Humanos 1 y Recursos Humanos 2, ¿sí? Y se llevaron a cabo, se realizaron 23 y 31 entrevistas respectivamente, haciendo un total de 54 empresas, 9 organizaciones públicas, 43 privadas, y de estas 33 empresas son grandes, 10 medianas, 5 pequeñas y 6 microempresas. Esta investigación, como les repito, creo yo que es un tanto formativa para los alumnos. La investigación en la UAM pues tiene que incidir en la docencia, y pues qué mejor que involucrar, creo yo, a los alumnos en este proceso y que también aprendan cómo se lleva a cabo este tipo de entrevistas. Entonces, cada trimestre voy modificando las modalidades, digamos, y para por ejemplo, el alumno, pues, además de realizar la entrevista, va a aprender a manejar estos cuestionarios en la escala de Likert, ¿sí? Que bueno, ya sabemos, hay estudiantes ahorita escuchando, entonces rápidamente, pues son estos tipos de cuestionarios como los que se le hacen a los estudiantes en las encuestas, en donde hay 5 alternativas de respuesta
por ejemplo, muy importante, importante, algo importante, nada importante, etcétera, ¿no? Y entonces llevan una ponderación 5, 4, 3, 2, 1 y se hace una escala de confiabilidad del instrumento, ¿no? Hay una formulilla ahí que se puede hacer fácilmente en Excel, que es el ANFA de Cronbach, ¿no? Entonces, eso aprende a hacer el estudiante y creo yo que pues, le retribuye un poquito más en materia de conocimiento. Entonces, vienen con todos los resultados. Estas encuestas, ya sabemos, se hace una afirmación y el entrevistado contesta conforme a su experiencia que tuvo en la empresa, ¿no? Entonces, 80% consideró importante la capacitación, 99% considera importante la combinación de técnicas de enseñanza. Ojo, es sobre experiencias reales, o sea, que sobre trabajadores que en realidad fueron capacitados, que en realidad existen estas técnicas en su trabajo, porque como decimos, ¿no? Bueno, al menos yo le digo eso a los alumnos, que se den esa oportunidad de averiguar qué tanto de lo que estoy enseñando yo, lo digo con todo respeto porque finalmente es mi materia la que me interesa que aprendan, ¿sí? Qué tanto de lo que les estoy enseñando realmente tiene una aplicación allá afuera en las empresas. Entonces, esta es la finalidad también de este tipo de trabajos, que ellos tengan esta aproximación y de alguna manera constaten si lo que estamos viendo, si los temas que estamos viendo realmente existen allá afuera, ¿no? Entonces, el 92% de estas personas consideró importante la capacitación que les brindó la empresa y en cuestión de evaluación del desempeño, ¿sí? Nos dicen esta disciplina que la evaluación del desempeño, pues si se realiza, es porque va a estar vinculada a promociones o a incentivos. Entonces, esto es lo que salen a averiguar los alumnos también, ¿no? Entonces, esto es parte de las respuestas, les estoy mostrando ahí parte de las respuestas en cuestión de estas entrevistas, ¿sí? Al preguntarle si la empresa los capacitó, ahí vemos que entre 25, 5, de 31 personas encuestadas, pues 30 sí fueron capacitadas. Les queda claro que la capacitación fue orquestada por una comisión mixta. Si los capacitó personal externo, ¿sí? En su mayoría son capacitados por personal externo. Si se imparte dentro de las instalaciones y si les gustaría que se impartiera fuera, curiosamente ahí es donde hay una respuesta mayor, ¿no? La gente yo creo que quisiera salir de su centro de trabajo para irse a capacitar, ¿sí? Y algo muy interesante, que la gente entrevistada está en favor de que el aprendizaje sea evaluado. Tres En minutos, materia por de favor, evaluación, doctor, para sí, concluir. claro que sí, gracias, voy a cerrar. En materia de evaluación del desempeño, sí, los entrevistados, para ellos es muy importante que estas evaluaciones estén ligadas a promociones, es que muchos de ellos consideran, porque así lo establece los postulados de la administración de personal, que la evaluación del desempeño también debe de ser utilizada para el despido de personas, con lo cual muchos están de acuerdo, ¿sí? Y bueno, otro tipo de cuestiones, esto es nada más para mostrarles qué es en qué consiste las investigaciones que realizo de cada una de las actividades de la administración que tienen como finalidad, repito, acercar al alumno, aproximarlo a la realidad laboral, que mejor que entrevisten a alguien de su familia. Y bueno, pues con esto estaría cerrando mi participación, ¿no? Les deseo felices fiestas, les envío un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto en nuestros pasillos de la UAM. De mi parte es todo, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor José Luis. Pues bueno, hemos terminado con la presentación de los ponentes. Por aquí ya tenemos algunas preguntas y comentarios. Voy a darles lectura y a continuación, en el caso, les comentaremos para que las vayan respondiendo. Bueno, nos comenta la alumna Carmen Tarango, ¿cuáles son los mecanismos para afrontar la ansiedad y estrés en casa?
¿Por qué los trastornos de ansiedad y depresión están asociados a un nivel de estrés bastante alto? ¿Por qué a veces nos enfocamos bastante en el trabajo o escuela que en nuestra propia salud? Entiendo que más o menos sería para la doctora Marta Patricia López Garza. También Santiago Lechuga Suazo pregunta al doctor Arturo, ¿existe alguna manera de componer estas organizaciones que están de cabeza, por ejemplo, en algunas áreas del gobierno federal? También nos comenta, por otro lado, a la maestra Marta Patricia López Garza, ¿de qué manera se puede lidiar con el estrés de manera saludable para fortalecernos a nosotros mismos, fortalecer a quienes nos rodean, seres queridos y fortalecer nuestra comunidad, en donde nos enfrentamos ante dos pandemias, el COVID-19 y el miedo colectivo? Entonces, si quieren iniciar con su participación, adelante, por favor. Podríamos iniciar con la doctora Marta Patricia. Perdón la interrupción. Sí, sí, adelante, doctor. Perdón, me tengo que ir a coordinar ahorita una mesa. Sí, entonces, sí, doctora Marta Patricia, quisiera contestar la pregunta. Ahí la respuesta al doctor Andrés y continuaremos, perdón Arturo, y continuaremos con usted. Adelante, doctor Pacheco, que creo que se congeló de nuevo la imagen. ¿Correcto? Sí. Bueno, sí. La pregunta hacia mí fue... Creo que tiene dificultades, si la tenemos dificultades para escucharlo, doctor. Está prendido mi micrófono. ¿No me escuchan? Sí, es que se había congelado, pero ya lo escuchamos, adelante. Bien, entonces sí hay forma. Yo tengo, con esto que dije, con esta propuesta de organización de administración que he trabajado durante los últimos 5 o 6 años y que estoy trabajando un texto, un libro sobre esta propuesta con estas bases. Tengo una metodología para detectar, medir de alguna manera, sondear las tensiones. Entonces, sí es posible, lo he aplicado en algunas organizaciones, y es posible hacer el diagnóstico y tomar medidas para manejar las tensiones. Cada organización, dije yo, tiene tensiones diferentes. A lo mejor una secretaría tiene la tensión política no tan aguda, etcétera, etcétera. Pero hay que ir a la organización concreta a hacer el diagnóstico. Y tengo una metodología que surge de todo esto que dije. Gracias por la pregunta. Muy bien. Doctor Pacheco, para terminar con su participación, si es que tiene que organizar, la profesora María Anaí Gallardo Velázquez plantea si la administración es una disciplina de poder o de manejo del poder. Doctor Pacheco, ¿sí nos escucha? ¿Es para mí? Sí. No, desde luego el poder está presente. Dije, las organizaciones son espacios políticos, el poder está ahí. Ahora, el punto está en que el administrador, en un perfil renovado, voy a ponerlo así, y tendría que manejar la negociación, pero en forma seria, ¿verdad? No atole con el dedo, como decimos nosotros, sino hay técnicas de negociación serias. Es un tópico de las organizaciones y se pueden retomar estas técnicas. Entonces, el poder siempre estará presente. Son relaciones sociales. Imposible escapar de las relaciones de poder mientras haya humanos ahí interactuando, ¿verdad? Puede ser en la organización, en la familia, en la calle, donde sea. Pero estamos hablando de las organizaciones, el poder es inherente. Hay diferentes formas de ejercerlo.
generalmente al poder se le asocia represión, violencia. No, hay formas sutiles de aplicar y de ejercer el poder. Entonces, hay que negociar. Muy bien. Muchas gracias, doctor Pacheco. Le cedemos la palabra, doctora Marta Patricia. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Voy a tratar de responder de una manera global a todas las interrogantes que me hicieron favor de realizar. Bueno, ¿por qué algunas personas nos estresamos más que otras? Esto tiene que ver con nuestro temperamento. Ya de manera congénita traemos muchas características heredadas y hay otra parte de nuestra personalidad que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Estos dos factores interactúan y nos dan una manera de enfrentar la vida y las circunstancias y las crisis. ¿De qué depende? Pues primero de la fuerza de nuestro yo, qué tan resilientes. Hoy está de moda, aunque ya tiene mucho tiempo la palabra resiliencia, se está usando mucho justamente porque estamos en crisis. Entonces, ¿qué tan resiliente es una persona más que otra? O sea, ¿qué tanto tenemos la capacidad de asimilar la crisis y tenemos la capacidad de afrontarla y salir fortalecidos? En la plática les comentaba que los problemas de salud mental se han incrementado de manera notable y que ya los psiquiatras y psicoterapeutas están rebasados porque no se pueden, y no nada más en México, en el mundo. Esto está pasando a nivel mundial. Entonces, tenemos que trabajar, por supuesto, una serie de técnicas para manejar el estrés, independientemente de que unas personas desarrollen más estrés y otras menos en función de sus características personales y también obviamente en función de los retos a los que se enfrentan en el día a día. Son diferentes las presiones en función de nuestros cargos y nuestras responsabilidades familiares, pero dijimos que todos tenemos estrés, todos hemos estado en un periodo continuo de estrés y que lo importante es aprender a manejarlo. Alguien decía, bueno, ¿por qué le damos más importancia al trabajo que a la salud? Equivocadamente, así es. Lo más importante para un ser humano debería ser la salud, porque sin salud física y sin salud mental no podemos trabajar, no podemos pues desempeñarnos en nuestras actividades cotidianas, pero justamente le damos más importancia, priorizamos el trabajo y cuando perdemos la salud, entonces sí, ¿no? Ahora hay que recuperar la salud cuando no le dimos esa importancia de vida. Eso le pasó a los directivos que les comentaba, ¿no? De estas empresas, y tuvieron ellos justamente que buscar estrategias personales para poder recuperar su salud física y emocional. Dentro de algunas cosas que dije que podemos lidiar con el estrés, es fundamental el hacer ejercicio. En cualquier espacio que tengamos, podemos hacer ejercicio. En nuestra habitación, en el patio de la casa, es importante hacerlo. Es importante aprender a manejar la respiración. Hay gente que entra en una crisis de ansiedad y si sabe manejar la respiración, hay técnicas para manejar la respiración. Eso ayuda muchísimo. También hablaba yo de actividades lúdicas. No podemos todo el tiempo estudiar o estar trabajando continuamente, sino tenemos que darnos pausas, cambiar de actividades, aún dentro del mismo trabajo, es sano cambiar de una actividad a otra. Y esto está en nuestro alcance, está en nuestra mano. Alimentarnos adecuadamente. Eso es fundamental para nuestra salud.
¿sí? Entonces, serían como las recomendaciones que doy al respecto. Muy bien, maestra Marta Patricia. Por aquí nos quedan algunos comentarios. Ya estamos cerrando prácticamente. Una disculpa por no ampliar mucho más la discusión, pero los temas técnicos de las siguientes sesiones nos están correteando. Creo que la idea del coloquio ha sido discutir, pero en esta ocasión nos disculpamos por no ampliar más esta discusión que es interesante. Por acá solamente quedan en el tintero algunos comentarios de la doctora María Naí, que si podemos aprender a ser resilientes y si la resiliencia también es congénita o es social, ¿no? Entonces lo dejaría ahí, digamos, ya en el tintero para la reflexión. Les agradezco mucho su participación. Los invitamos a continuar con nuestro programa y de nuevo reitero una disculpa por no poder ampliar la discusión, pero ya nos están cortando la sesión. Entonces, pues muchas gracias a todos, buen día y seguimos en los demás eventos del coloquio. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Gracias también a las alumnas por su apoyo. Gracias a todos y todas. Gracias.